Bienvenidos, guardianes de los secretos del Bósforo y románticos que laten al compás de las pasiones de nuestras estrellas, bienvenidos de nuevo a su refugio elegido, escándalos de series turcas. Hoy, el cielo que cobija las coronas de la televisión turca se ha nublado de un gris amenazante, presagio de una tormenta que nadie quiso imaginar. Pensábamos que, por fin, rozábamos el ansiado final feliz, ese cierre de cuento que ya veíamos escrito para la unión de Gökberk Demirci y Özge Yaz. Los días se desgranaban entre suspiros, contados con la ilusión febril de ver a nuestros queridos protagonistas enfundados en sus trajes nupciales. Hasta que, en el umbral del altar, un relámpago partió el idilio. Una decisión precipitada, un giro brusco, y una cadena de efectos dominó encendieron todas las alarmas. No se trata de un mero detalle logístico, algo más profundo podría palpitando detrás de esta grieta que hoy miramos de frente. Antes de sumergirnos en los pliegues más delicados de esta disputa que tiene en vilo a medio país, les pido un gesto de lealtad. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perder ningún latido de esta historia y, si quieren apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido exclusivo, cliquen con firmeza en suscribirse. Su apoyo nos sostiene. Un like es un abrazo, un comentario es una voz que cuenta. ¿Listos para mirar por el lente de la discordia? Pongans Komodos. Empezamos. Queridos amigos de escándalos de series turcas, imaginen la escena, el ensayo del vals afinado, el perfume de azahar envolviéndolo todo, promesas de siempre vibrando en cada detalle. Todo parecía avanzar según el guión que el destino escribió para la boda más esperada del año, la de Gökberk Demirci y la bellísima Özge Yaz. La prensa ya tenía listas sus portadas y los fans marcaban las horas en sus teléfonos. Sin embargo, en las últimas 24 horas, un acto inesperado echó una sombra ominosa sobre lo que iba camino a la consagración del amor. La noticia cayó como un trueno. Gökberk canceló, a última hora y sin aviso previo, el contrato con el fotógrafo que había elegido meses atrás para inmortalizar el gran día. No hablamos de un simple cambio de proveedor, sino de una decisión tajante, tomada de madrugada, que fuentes cercanas describen como el desenlace de una noche agitada y dolorosa. Según un informante del equipo de organización, la determinación fue irrevocable y brotó en el punto más álgido de una discusión en la residencia de Gökberk. Escuchamos voces elevadas, tonos que no asociamos con una pareja que suele ser tan compenetrada, nos confió. Özge salió de la casa con los ojos vidriosos, conteniendo lágrimas. A las pocas horas, el asistente de Gökberk llamó al estudio para cancelar todo. ¿Qué pudo encender semejante reacción? El corazón del conflicto, dicen, no está en la técnica del fotógrafo, sino en lo que esas imágenes debían representar. Circula que Özge soñaba con una sesión íntima antes de la ceremonia, un concepto artístico, casi cinematográfico, capaz de capturar el alma de su historia, lejos de las poses de plástico. Gökberk, hombre de perfil reservado y apegado a lo clásico, prefería un enfoque tradicional, sobrio, con el acento en el rito y la familia. No quiero que nuestro día especial parezca un editorial de moda ni una portada de revista, habría dicho con fastidio, según un testigo involuntario. Y aquí, queridos míos, les pregunto, ¿es esta diferencia de criterios apenas una escaramuza normal entre novios bajo estrés, o asoma el síntoma de una grieta más profunda, esa que separa lo público de lo íntimo en una relación expuesta a los flashes? Quiero leerlos. Porque la decisión de despedir al fotógrafo no solo trastocó la logística, obligando a los organizadores a correr contrarreloj, también provocó un sismo en redes. Muchos fans se inquietaron de inmediato. ¿Será el preludio de un aplazamiento o, peor, de una cancelación? Las preguntas no tardaron en multiplicarse. Pocas horas después de estallar la bomba, Gökberk fue captado saliendo de un café en el barrio chic de Bebek. Llevaba el gesto ceñudo, la mirada protegida pero no lo suficiente como para disimular la tensión. Un periodista audaz le disparó la pregunta al vuelo y su respuesta fue breve, casi un mantra defensivo. Cada decisión que tomamos es por el bien de los dos. La boda se hará. Palabras destinadas a tranquilizar, aunque tan frías en la forma que, para muchos, tuvieron el efecto contrario. Mientras tanto, en el universo digital, Özge Yaz compartió una historia de Instagram tan hermosa como melancólica. Hay momentos en los que el silencio es la mejor respuesta. La frase fue leída como un suspiro de cansancio emocional. Algunos se aferran a pensar que es simple fatiga prenupcial, otros, que debajo late una inquietud más honda. No me molesta la decisión. Me duele no ser escuchada, habría dicho Özge a una amiga íntima, en una conversación que se filtró poco después. Esa sentencia suena a campanada. El deseo de ser comprendida y validada no es un lujo,
es la base de cualquier nosotros. El terremoto obligó a los wedding planners a rehacer el mapa en tiempo récord. Buscan un profesional que logre tender puentes entre las visiones de ambos. Trascendió que han contactado a un artista visual de renombre en Capadocia, elección que deja entrever un punto medio, la poética cinematográfica que ilusiona a Özge, matizada por la solemnidad que defiende Gökberk. Pero, mientras crecen los rumores, un detalle que llega de círculos íntimos podría cambiar el ángulo con que miramos el cuadro completo. Una estilista que trabaja con Özge en su nueva serie comentó que la actriz se ha sentido desbordada en las últimas semanas. No es solo la boda. Está rodando jornadas larguísimas, lidiando con presiones externas, y eso pesa. Ama a Gökberk, pero a veces siente que él no alcanza a ver el conjunto, que no registra su agotamiento, señaló con cautela. Lejos del encanto de un cuento Disney, los preparativos parecen un bautismo de fuego para la pareja. En una charla privada que trascendió, Gökberk habría confesado a un amigo: amo a Özge, pero no entiendo por qué todo se volvió tan complicado. Era una boda, ahora es un torbellino de expectativas, estilos, decisiones, y a ratos, egos. Palabras pesadas que exponen la lucha por mantener el equilibrio cuando todos, absolutamente todos, observan. La tensión llegó a un punto tal que los fans más fieles inauguraron una campaña digital pidiendo respeto por la intimidad de los actores, con una consigna que se volvió tendencia: Trust their love. Aún así, la inquietud es palpable incluso entre los más devotos. El equipo de producción del evento confirmó que, aunque hubo cambios de último minuto, la fecha original no se ha movido, por ahora. Agregaron, eso sí, que todo está en permanente revisión, frase que no invita a dormir tranquilos. Como si faltaran pinceladas de humanidad en este lienzo, un detalle atrapado por los paparazzi no pasó inadvertido y añadió un nudo en la garganta al relato. En una cena privada entre Özge y su madre, en un restaurante de Nianta, la actriz fue vista secándose discretamente las lágrimas mientras hablaba por teléfono. Muchos creen que al otro lado estaba Gökberk. Al colgar, Özge habría susurrado, en un hilo de voz que heló el ambiente: no sé si estamos en el mismo lugar emocionalmente. Quiero que este día sea nuestro, no de los demás. Especialistas en relaciones invitados a programas de entretenimiento comentaron que estos choques no son raros en parejas bajo reflectores. Lo importante no es que existan desacuerdos, sino cómo se procesan. Cambiar de fotógrafo es simbólico, es la punta del iceberg de una renegociación de tiempos, límites y deseos, explicó una psicóloga. Lo que empezó como una diferencia estética se convirtió en metáfora de algo más hondo. La urgencia de ser escuchados, de reconocerse en medio de obligaciones, contratos y expectativas ajenas. Un colega que trabaja con Gökberk añadió otra capa: está nervioso, no por casarse, sino por el miedo de decepcionar sin querer a Özge. A veces, con tanto ruido, no atinamos a lo que el otro necesita. Özge, por su parte, ha bajado el perfil. Aunque publica menos, sus mensajes crípticos no han cesado. En una historia a primera hora, escribió: no todo lo que duele es malo, a veces solo es parte del proceso de crecer. Muchos lo leyeron como una señal de que intenta elaborar todo con madurez, aunque no sin dolor. Queda, suspendida como espada de Damocles, la gran pregunta: ¿encontrarán Gökberk y Özge un punto de equilibrio entre sus mundos antes del gran día? ¿O este conflicto simbólico es apenas el inicio de una grieta más profunda? Por ahora, lo único claro es que el amor no siempre es sencillo, ni siquiera cuando dos personas parecen nacidas el uno para el otro. La historia sigue mutando y aquí estaremos, atentos, para contarles cada matiz. Llegamos al final de este relato intenso, lleno de claroscuros. El camino al altar está empedrado de pruebas, y la que enfrentan Gökberk Demirci y Özge Yaz quizás sea la más dura: mantenerse unidos cuando las fuerzas externas tironean por separar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Superarán esta tensión y caminarán hacia el sí más fuertes que antes? ¿O este choque por una sesión de fotos terminará siendo el presagio de una despedida en silencio? Los leeré. No se vayan sin dejar su like si esta historia les tocó alguna fibra y consideren la opción de suscribirse para entrar en el corazón de escándalos de series turcas. Seguiremos monitoreando minuto a minuto. Nos vemos en el próximo video, ojalá con noticias de calma y de amor. Hasta pronto.